¿Cómo están, mis queridos amigos? Estamos contentos nuevamente de volvernos a ver. Bueno, Dios los bendiga grandemente. Hoy día vamos a analizar un tema, ¿ya? Se llama el arrebatamiento y el regreso del Señor Jesucristo. La verdad que este tema es bien discutido, mis amigos. Hoy día queremos verlo con respeto, con las diferentes visiones, cosmología que tienen diferentes iglesias, pero vamos a ver qué es lo que enseña la palabra del Señor. Y lo vamos a estudiar, ¿qué les parece? Vamos a ir a un texto. ¿Cuándo acontecerá el arrebatamiento? ¿De qué manera podemos reconciliar la palabra advenimiento que sale en la Biblia, la palabra parupausis que significa la venida y la expresión arrebatamiento, ya que hay mucha discusión teológica en cuanto a este tema, ¿ya? Pero en este momento yo no quiero que esto se transforme, ¿cierto?, como en un combate, sino escudriñar la palabra de Dios para que podamos entender bien cómo Cristo regresará y cómo podemos estar bien preparados para ello. Muy bien, vamos a leer acá San Mateo capítulo 24, versículo 40. Dice ahí la palabra de Dios. Dice, entonces dijo Jesús, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán, dice, moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Aquí, cierto, dice la palabra de Dios. Y dice el versículo, decía claramente, velar, porque no sabemos cuándo ha de venir el Señor Jesucristo. Aquí la Escritura dice que van a haber dos mujeres en el campo. Una será tomada y la otra será dejada. Es decir, que una se va a ir con el Señor y la otra se va a quedar. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. La creyente será tomada y la incrédula será dejada. Estas palabras del Señor Jesucristo, ¿en el contexto de qué están? Si nosotros vamos aquí a San Mateo capítulo 24, versículo 3, estos versículos están de acuerdo a una pregunta que le hicieron los apóstoles al Señor Jesucristo. San Mateo capítulo 24 y el versículo 3 dice, estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿cuándo serán estas cosas? Y esta es la parte importante. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí la palabra de Dios nos dice la señal de tus venidas. Dice la señal de tu venida. ¿Cuántas venidas va a tener el Señor Jesucristo? Según la pregunta de los apóstoles. Una. Por dice, ¿cuál será la señal de tu venida? Singular. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver que el rapto es una palabra que aparece en la palabra de Dios. Pero vamos a estudiar en qué momento acontece. Cuando el Señor Jesús venga, va a tomar una mujer que está en el campo, a la creyente y a otra dejar. En el morir lo mismo, cuando el Señor Jesús venga. A su venida, una venida. Lo que se enseña muchas veces es que el Señor Jesús viene, se lleva de manera invisible a las personas al cielo, comienza el reinado del anticristo, 3 años y medio en paz, 3 años y medio en oprimir a las personas, y las personas que se conviertan en el reinado del anticristo se van a ir con el Señor a la tercera venida del Señor Jesucristo. Pero aquí habría una contradicción, porque los apóstoles dijeron, ¿cuál será la señal de tu venida? La señal de tu venida, no dice de tus venidas. Cristo va a venir una sola vez. Y el acontecimiento va a ser visible, todo ojo lo verá, será audible con voz de trompeta y será literal. El Señor Jesús viene una sola vez. ¿Cómo sabemos esto? Con lo que pasó en el diluvio. Mire, yo quiero, cierto, hermanito, que podamos aceptar lo que Dios dice en su palabra. Aquí en San Mateo 24, versículo 37 dice, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Yo le hago una pregunta a mis hermanos. Los hombres, ¿cuántas oportunidades tuvieron de entrar en el arca antes que la cerrara Dios? Dice que Jehová cerró el arca. Tuvieron la última oportunidad. Y el diluvio vino de una sola vez. Dice la Biblia que vino el diluvio y se los llevó a todos. El diluvio vino una sola vez. Lo mismo, cuando el Señor Jesús venga va a venir una sola vez. Porque el arrebatamiento acontece cuando el Señor Jesucristo viene. Y vamos a leer esto en la carta a los tesalonicenses. Aquí dice claramente la carta a los tesalonicenses que cuando el Señor Jesús venga en el arrebatamiento se lleva hasta los muertos y se lleva a los vivos. Se los lleva a todos, a los vivos y a los muertos. Aquí en primera a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Usted lea estos pasajes en la casa, ¿ya? Léalo, como lo hacen muchos hermanos. Mira lo que dice San Pablo acá.
Dice, tampoco queremos, dice, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mire, dice el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en él. Por lo cual os decimos, dice en el nombre de la palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor. Aquí viene hablando acerca, dice hasta la venida, no dice las venidas, dice hasta la venida, porque es una sola. Cristo viene una sola vez, hay una sola oportunidad, dice con él. Hasta la venida del Señor. No precedemos, sino no vamos a adelantar a los que durmieron. Porque el Señor mismo, dice, con voz de mando y con trompeta, dice, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y mira lo primero que hace el Señor Jesucristo. Lo primero que hace no es llevarse a la gente. Dice, lo primero que hace Cristo es, los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo primero que va a hacer el Señor Jesucristo, antes de arrebatar la iglesia, en la segunda venida del Señor Jesucristo, es resucitar a los muertos. Y mira lo que dice el versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados. Aquí aparece la palabra arrebatamiento. Juntamente con ellos, con los muertos, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así que nosotros vamos a recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Aquí la Biblia, hermano, San Pablo dice claramente que el arrebatamiento no acontece antes, sino que el arrebatamiento acontece cuando el Señor Jesús viene. Porque San Pablo dijo claramente, el Señor va a descender del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos. Porque a veces es peligrosa creer que el arrebatamiento viene antes y después viene una tercera venida de Cristo, porque no es bíblico. Los apóstoles dijeron, dinos cuál será la señal de tu venida, no dice de las venidas. Cristo vino una sola vez, mis queridos hermanos. Por eso la palabra de Dios dice que hay que velar, porque no sabemos ni el día ni la hora que ha de venir. Vino una sola vez. Y eso es lo que se llama la segunda venida de Cristo. En la Biblia la palabra arrebatamiento significa tomar y llevar. Es cuando, como dice usted, me arrebataron la plata de las manos. Cristo viene y los toma antes que venga la destrucción de este mundo. Aparece la palabra paripausis, que es la palabra venida, la palabra arrebatamiento. Y vamos a analizar otra palabra que aparece en la Escritura, que las tres están relacionadas, es aquí en Segunda de Pedro, ¿ya? Vamos a leer la otra acá, Segunda de Pedro. Hay una palabra que aparece acá en la Escritura que tiene una diferencia, es más grande que la palabra venida, ¿ya? Acá en Segunda de Pedro capítulo 3 y el versículo 4 aparece aquí San Pablo utiliza una palabra, dice acá. Versículo 3, vamos a tomarlo para la idea. Segunda de Pedro 3:3 dice, sabiendo primero esto, dice, que los últimos días vendrán burladores, andando según sus propios deseos. Concupiscencia significa deseos sexuales desordenados. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Aquí está la palabra. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Qué significa la palabra advenimiento? La palabra advenimiento, hermano, significa que aparece alguien muy importante. Es un acontecimiento magno. Y además la palabra advenimiento del griego significa un cambio de época, un cambio de era. Porque cuando el Señor Jesús venga, va a cambiar todo, mis queridos amigos. Los muertos van a ser resucitados, nosotros nos iremos. Estaremos con el Señor por 1000 años en los cielos y después Dios volveremos a la tierra y la tierra se va a transformar en un paraíso. Es decir, que la palabra advenimiento está relacionado con que aparece un personaje para traer un cambio radical, un cambio de época, un cambio de era. Y eso lo va a hacer el Señor Jesucristo con su poder. Mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga, ¿cierto? Hemos estudiado la palabra del Señor. Tenemos que siempre leer los versículos de contexto con la palabra del Señor para que podamos entender bien el regreso del Señor Jesucristo. Y no solo entenderlo bien, sino estar preparados cuando el Señor Jesús viene. Porque dice la Escritura que muchos, como le pasó a las vírgenes, que se les acabó el aceite, muchas quedaron fuera del reino de Dios porque se durmieron. Se durmieron las 10. Pero la Escritura dice que 5 tenían un aceite extra. Que el Señor los bendiga, mis hermanitos. Es mi deseo y es mi oración. Comparte estos temas con otras personas. Son tomados totalmente de la palabra de Dios. Y que es cierto, ustedes se puedan suscribir al canal y seguir evangelizando. Nosotros, mis hermanitos, seguir sembrando esta semilla celestial que es la palabra del Señor. Ahora vamos a hacer una oración para que el Señor nos acompañe esta semana
que va a llegar después el lunes, ¿ya? Y también bendiga este fin de semana, ¿ya? Padre Santo que estás en lo alto de los cielos, Señor, queremos que tú bendigas a nuestros hermanos y hermanas, Señor, que escuchan el canal. Te deseo no descalificar a nadie, sino poder escudriñar la palabra de Dios, hacer cuadrar bien las palabras de Dios, para que no demos una falsa expectación, porque tú vienes, como dice tu palabra, una sola vez. Los apóstoles dijeron cuál será la señal de tu venida, es una, no es nada más, Señor, y ahí va a acontecer el arrebatamiento, cuando tú vas a arrebatar a tu iglesia. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a los hermanos sinceros que escuchan tu canal, Señor. Tu palabra no se contradice, tu palabra se va enhebrando, se va encajando, se va armando como un rompecabezas espiritual, Señor, donde todo cuadra, nada, ningún versículo puede contradecir. Te pedimos que tú bendigas a los hermanos, su salud, su trabajo, su familia, Señor. Los hermanos que están depresivos, están enfermos, Señor. Los hermanos de edad avanzada, los que están débiles en la fe, Señor. Y que tu palabra nunca la despreciemos, la atesoremos, Señor, porque tu palabra es lo más grande que hay, son tus pensamientos. Y como Jesús dijo, santifícalo mediante tu verdad, tu palabra es la verdad. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, en mi deseo de oración. Y bueno, sigamos orando unos por otros. Oren por mí, por el hermano Fabián, ¿cierto? Que nos graba. Y para que el Señor nos dé tema, nos dé sabiduría, nos dé salud también y nos dé vida. Así que nos vemos la próxima vez. Que el Señor los bendiga.